Una de las cosas, no sé si cuando llevaron fisiología vegetal, si ustedes recuerdan, que la mayor composición de las plantas está relacionada en un 96%, entre un 95, 96 y algunos dicen que un poco menos, como un 94% está relacionado con tres elementos, básicamente carbono, hidrógeno y oxígeno, que son, por decirlo así, los que hacen la cadena carbonada de la planta y es la que forma, por decirlo de una u otra manera, el esqueleto, todo aquello que es una estructura, específicamente la planta, las cuales son tomadas de elementos como aire, agua, perdón, sí son tomados del aire, pero en forma de CO2 y agua. Si ustedes recuerdan cuál es, por decirlo así, cuál sería o cuál es la, el resultado de el resultado de la fotosíntesis. ¿Qué se produce al final? Azúcares. A ver, ¿alguien más? ¿Algo específico? Acuérdense que azúcares son Glucosa. muchos. Glucosa, exactamente. O sea, recuérdense que por decirlo así, el proceso final de SO2 más H2O, fotones de luz, y eso me produce específicamente glucosa. Y partiendo de la glucosa, todo lo demás que ya saben que se produce en una planta. Ok, eso es lo que la vida o la naturaleza le da a la planta. ¿Qué hace falta para la planta? Son 16 elementos. Esos elementos sí traten de llevarlos consigo, que son los elementos que generalmente la planta necesita, que son 16, hasta el cloro. Ojo, esto es lo que dicen algunos autores en internet y en documentos, y para algunas plantas se requieren estos otros 4 elementos. Ingeniero, Mande, mande. Lo escucho. Dinero le descargo ingeniero, Manuel Villar Mande, de lo internet escucho. porque hasta ahorita conecta, cuando se publica no estaba. Ajá, ingeniero, dígame. eh, Carlos Vialta, ingeniero, mire que tengo problemas de conexión, mire que cada rato me saca de la reunión porque estoy con datos. Y en el pase de lista sí estaba, pero me dice una compañera que no estaba, que es usted. Bueno, yo cuando pasé asistencia no escuché que dijeran presente, eso es todo. Recuerden que si yo no escucho, no puedo asumir o no puedo decir si está o no. Eso es todo. Bueno, igual hay un pase de lista al final también otra vez para verificar si están por ahí. Bueno, continuamos. Les decía que algunas plantas, específicamente que son relativamente Sí, pocas, requieren específicamente de estos otros 4 elementos que ya se han, ¿cómo se llama? Se han estudiado, pero igual resulta ser que muchos de estos elementos que son micro, elementos como le llaman algunos, específicamente en la parte de, permítame, vamos a ok, bueno, continuamos. Les decía que estos son los elementos que algunos de ellos se requieren en cantidades extremadamente pequeñas, por lo cual las plantas básicamente usted no necesita, por decirlo así, aplicarlas de manera química, ya que las cantidades que requieren son relativamente pocas. Lo que les decía anteriormente, según algunos autores, consideran que entre el 90 y el 95% está básicamente relacionado con CO2 y agua,
y entre el 5% y el 10% requieren de una fracción mineral, que es básicamente lo que generalmente nosotros deberíamos de estar aportando con los fertilizantes químicos. Y dentro de ello, esto es para el compañero que, bueno, esto es como para todos, pero el compañero que me preguntaba específicamente sobre algunos elementos, ¿por qué fertilizar? Porque resulta ser que las variedades que muchas veces posiblemente ustedes seleccionen vienen o están diseñadas o seleccionadas, por decirlo así, no podemos decir diseñadas porque no son hechas por el hombre, pero sí seleccionadas en base por decirlo así, en base a la aplicación de algunos cuantos productos químicos. Entonces, la idea es también que ustedes conozcan la parte química, que conozcan básicamente qué es lo que ustedes le pueden aplicar, qué es lo que no le pueden aplicar para que puedan de una u otra manera, por decirlo así, tratar de tener una mejor producción y así a la vez, ¿cómo les explico? Así a la vez, el día de mañana ustedes pueden hacer sus recomendaciones y vuelvo a repetir, no sé, o si no lo he dicho, pues decírselos que la idea es que los campesinos empiecen a creer más en nosotros, porque básicamente nosotros somos muy buenos a veces con la parte teórica, pero llevar eso a la parte práctica a veces complica bastante. Otra cosa es, en la actualidad ya se venden productos o se venden fertilizantes que ya tienen todas las cantidades de minerales que pueden utilizar ustedes para fertilizar de manera, por decirlo así, de manera manual, o sea, o de forma granulada. Ok, empezamos con las prácticas básicas. Aquí sí ya es parte de lo que ustedes van a tener que empezar a hacer específicamente desde que, por decirlo así, de una u otra manera, desde que van a iniciar con la parcela de ustedes. ¿Qué es lo que se hace en las prácticas básicas? Recordemos que prácticas básicas se dice así, de esa manera, prácticas básicas porque se inicia, como quien dice, se dice que es lo más necesario, además de necesario, es como quien dice lo más, o sea, ¿cómo decirle en vez de decir, ¿cómo se llama? Por eso se le dice básico, o sea, lo imprescindible. Lo que si no se sabe es por lo que generalmente nosotros echamos a perder, por decirlo así, nuestra producción. Entonces, este es uno de los elementos que hay que tener, ¿cómo se llama? Que hay que tener en cuenta. Ya voy, permítame, ahorita entramos a la parte de análisis, me preguntan acá que el análisis de suelo cada cuánto es recomendado hacerlo, después de cada producción o cada año, y en el caso de horticultura orgánica, cada cuánto. Ojo, en el caso de la parte de los análisis de suelo, si usted tiene suficiente dinero y hay disponibilidad, debería de hacerse cada vez que usted termina de producir. Porque, ¿por qué hacerlos cada vez de que va a producir y dependiendo de lo que vaya a producir también? No sé si ustedes han visto que en algunas zonas donde se producen hortalizas, por ejemplo, donde se produce sandía, generalmente posteriormente, después de la sandía, siembran maíz. Eso responde específicamente a la cantidad de químico o cantidad de fertilizantes que quedan en el suelo cuando no se, ¿cómo se llama? Cuando se fertiliza así de manera generalizada. Entonces, simplemente lo que ocurre es que, ¿cómo se llama? Muchos fertilizantes no son absorbidos por la planta, entonces quedan en el suelo. Y si usted tiene la posibilidad, lo más saludable sería hacer un análisis de suelo cada vez que terminó una producción y así usted sabe qué hay y así evita usted seguir haciendo gastos innecesarios en el sentido de que fuese necesario.
Ok, volvemos otra vez a las prácticas básicas. Una de ellas fue la tarea que les dejé o de lo que estuvimos hablando ayer en la parte de la parcela, selección del cultivo. ¿Por qué seleccionar el cultivo? Generalmente esto responde o está destinado específicamente a que ustedes, como futuros productores, sepan qué quieren, por decirlo así, sepan qué quieren o qué deberían de producir. Ojo, que muchas veces el querer no muchas veces va a coincidir con lo que el mercado realmente necesita. No sé si me entienden a lo que me refiero. Porque generalmente nosotros decimos, yo quiero producir, por ejemplo, tomate. Está bien, vamos a producir tomate. Pero después de producirlo, realmente, ¿cómo está la situación? Vuelvo a preguntar, ¿cómo está la situación real? ¿Cómo está lo que realmente es el mercado? ¿Me van a comprar ese producto? Si me lo van a comprar, eh, a cómo o a qué precio me lo van a comprar. Entonces, todas esas valoraciones que ustedes como profesionales deben de hacerlo. Y como está marcado acá, debe de hacerse al menos 5 meses antes. Ok, por eso dice 160 días. ¿Cuánto? 30 días generalmente traen los meses, entonces 5 por 3, 15, 5 meses más o menos y una semana. Es lo que ustedes deberían de estar considerando como selección del cultivo antes de poder decidir qué voy a producir, porque simplemente si yo produzco porque a mí se me da la gana, al menos de que sea pequeño, está bien, o sea, un pequeño huerto, porque es algo que me va a servir directamente para mí, pero si no es así, o si es específicamente para, por decirlo así, ¿cómo que les digo? Para vender a un mercado, tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a seleccionar el cultivo porque depende específicamente de oferta y demanda. Eso sí tienen que empezarlo a manejar en cuanto a lo que se refiere a hortalizas, porque así ustedes van a tener la posibilidad de decir, ok, está bien, me sirve, no me sirve. O sea, producir eso determinado. Ok, eso se hace en base a lo que es, esto sí ya lo vamos a enfocar dónde voy a producirlo, si es por decirlo así, en una montaña, si tiene las condiciones edafoclimáticas, si hay accesibilidad, entre otros elementos que vamos a ver al momento de la selección del terreno. Si lo voy a preparar, ¿de qué manera lo voy a preparar? Porque la preparación del suelo no es la misma en esa montañita que ustedes ven ahí que en este terreno que está a la par, por decirlo así, de una u otra manera. Todos esos elementos hay que tomarlos muy en cuenta. ¿A quién le voy a vender? ¿A quién le voy a suplir ese producto? Vuelvo a repetir, la selección del cultivo depende mucho. ¿Quién me va a comprar? Si lo van a vender o no, si es fruta, si es verdura, si es una hortaliza, si realmente va a haber oferta y demanda de ese producto para así yo decidir o tomar la decisión de invertir. En el caso del tomate, hace unos años atrás, la inversión específicamente por decirlo así, la inversión por manzana andaba alrededor del $250,000 para tecnificarla bien y tratar de producir lo mejor posible. Ojo, estoy hablando de con todos los juguetes, como se dice vulgarmente, o sea, con todas las condiciones tecnificadas para que el cultivo me produzca. Pero si eso es lo que invierto, posiblemente esté sacando hasta 4 veces más de lo que estoy invirtiendo. Ojo, si el mercado está en buenas condiciones. Entonces, puede ser por ahí. Otra práctica básica, evaluación de lote a sembrar y alrededores. En este aspecto sí me voy a detener un poco y quiero que me ayuden o que participen ustedes, porque es un elemento muy relevante y dentro de esa relevancia me interesa que ustedes tengan claros qué
o cuáles serían las características o cuáles deberían de ser las características ideales de un terreno para producir. Coloqué aquí una fotografía de un lugar bastante, por decirlo así, trabajado, porque esta es una ladera y eso casi solo se observa en países orientales, específicamente China, entre otros. Se observa que trabajan en este sistema, que es la parte de conservación de suelo, terraciado y otros. A nosotros nos han enseñado o se enseña, incluso ustedes van a llevar más adelante una asignatura que se llama conservación de suelo, si mal no recuerdo. Sin embargo, si ustedes se fijan, en nuestras montañas difícilmente ustedes van a encontrar algo similar. ¿Qué decía arriba que hay que tomar en cuenta? Fuente de agua. Si realmente la parcela donde voy a trabajar tiene acceso a agua, y si tiene acceso a agua, de preferencia, saber qué condiciones tiene. Si no pasa por si no pasa por un pueblo, si no pasa por otras fincas donde estén contaminadas, donde haya enfermedades, el grado de pureza, si no viene de una área donde sea muy salina, y que generalmente pueda ocurrir lo que es la salinización de mi terreno. Eso se hace entre 50 y 45 días antes del trasplantar, ¿ok? Con el objetivo de que ustedes estén claros de qué están utilizando y si van a realmente tener un sistema de riego. Y si no, como decía un compañero, si mal no recuerdo, en otro grupo, era esperar que de arriba caiga el agua. O sea, eso sí es un poquito más complicado, por decirlo así, de una u otra manera. Lo otro es siempre en el terreno que hay que tomar muy en cuenta es la parte de los problemas sanitarios que hubieron anteriormente. Y dentro de los problemas sanitarios que hubieron anteriormente hay que tomar en cuenta la parte de nematodos, si hay problemas de encharcamiento, si hubieron problemas de alguna enfermedad específicamente como virosis, si hay problemas de insectos, plaga, por lo cual generalmente ahí es donde dice lo que hay que revisar son alrededores, y específicamente en la parte de revisar alrededores hace referencia a que evitar lo que son los famosos hospederos alternos. Creo que eso sí ya lo manejan todo, ¿verdad? Eso no tenemos que estar discutiendo mucho. Otra asignatura que yo sé que están llevando ahorita, que es malezas, también hay que manejar lo que es la parte de malezas, y en base a la parte de malezas volvemos a repetir, a regresar lo mismo, aquellas que están asociadas directamente con el cultivo, que pueden ser, por decirlo así, de una u otra manera, que pueden ser hospederos alternos, e incluso que son aquellos que pueden estar ocasionando daños, por decirlo así, de una u otra manera, o que pueden causarnos daño más adelante durante, ¿cómo se llama? Vayamos avanzando en el cultivo. Ingeniero, Mande. manejar también es muy importante la desinfección, ¿verdad? De todo el equipo que vamos a utilizar en el campo, ya sea machetes, sean piochas, ya sean herramientas, ¿verdad? Sí, Porque mediante esas herramientas se puede tratar cualquier tipo de enfermedad, sí, cualquier tipo de... Y en la indumentaria también, ¿verdad, ingeniero? No solo en las herramientas. sí, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, que aquí vamos paso a paso. La idea es que les quede claro, e incluso voy a serles sincero, esto se facilita bastante porque prácticamente esto está relacionado con algo que se llama, que vamos a ver más adelante, que se llama manejo integrado de plagas. No sé si ustedes ya hablaron algo acerca en entomología o hablaron en fitopatología también, la parte de manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, todo esto está muy relacionado, tiene una, por decirlo así, una conexión muy fuerte, entonces no es difícil, por decirlo así, trabajar.
y gracias porque están recordando todo eso que tienen que manejar. Sin embargo, vuelvo a repetir, voy a ir por pasos y traten de ir tomando nota que son cosas que ustedes van a tener que ir haciendo y me van a tener que ir diciendo en la parcela. Por eso les decía, ¿qué quieren práctica? Bueno, todo esto es aplicable a sus parcelas. Solo hay un compañero que tiene una leche, por decirlo así, pues nosotros, disculpen, se dice suerte. Tiene una suerte el hombre que generalmente va a estar trabajando en una terraza, entonces ahí no creo que hayan malezas alrededor, al menos de que los vecinos, una plaga de vecinos les quiera complicar la vida el día de mañana. Pero de ahí básicamente es el único que está más salvado que todos los demás, porque por lo general en el campo hay una amplia gama por decirlo así, de malezas que generalmente están vinculadas directa o indirectamente con nuestro cultivo. Ya vamos a hablar por qué decimos directa o indirectamente. Lo que decía el compañero anteriormente, cada cuánto hago el análisis de suelo, y es lo que dice acá, hacer un análisis de suelo. ¿Por qué hacemos análisis de suelo? Lo hacemos básicamente porque vamos a aplicar fertilizantes y se hace con el objetivo de reducir, ojo, vuelvo a repetir, yo soy más de la formación de agricultura sostenible, pero no soy ajeno a que se puedan utilizar los productos químicos. Sin embargo, de lo que yo no estoy, o en lo que yo no estoy de acuerdo es, en utilizar químicos mediante el método Albert. Sí lo conocen ustedes, ¿verdad? ¿Saben cuál es el método Albert? Sí, Bueno, entonces, exactamente, usted lo dijo, yo no. Entonces, simplemente yo no soy partidario a ese método. Los productos químicos son muy buenos, pero lastimosamente se han utilizado de manera indiscriminada y por lo cual existen hoy por hoy esos graves problemas que hay en la naturaleza de insectos resistencia y microorganismos resistencia, específicamente de hongos, bacterias, debido a que los productos químicos tenemos por decirlo así, una mala concesión en cuanto se refiere a utilizarlos. Por ejemplo, a alguien de aquí de Olancho le dio resultado un producto y se lo recomendó a alguien del Paraíso, y así sucesivamente se lo empezaron a regar y empezaron a decir que todo que funciona y que debe de usarse en todos los contextos, y no siempre es así. Siempre muchos productos es bueno que ustedes hagan algunas cosas con previa evaluación, o sea que tengan muy claro de que pueden o deben de evaluar y tener cuidado con los productos que ustedes vayan a utilizar, porque no siempre son, por decirlo así, o no siempre se deben de usar de manera indiscriminada o solo porque el compadre me lo recomendó, yo lo voy a usar. No, eso no. Traten de siempre tener un criterio muy personal, y en ese sentido les voy a comentar una anécdota. Cuando estaba como bachiller, me tocó ir a trabajar a la frontera con El Salvador, y allá en un instituto estaba con un colega, también bachiller, pero él egresado de una escuela agrícola. Con esto no quiero desmeritar las escuelas agrícolas, pero sí quiero que quede claro que algo que les voy a recalcar más adelante. Eh, Él viajaba bastante a La Esperanza, y en ese tiempo yo prefería quedarme allá porque en los colegios generalmente pagan una vez al año. Entonces prefería estar guardado allá en la frontera con El Salvador porque gastaba menos. Y cuando él se fue, le pedí que generalmente, por decirlo así, le pedí ¿cómo le explico? De que me comprara un producto químico para el control de una larva. Entonces, había leído un poco, no era tan, bueno, no he sido tan tontito como dice un compañero por ahí, y leí buscando dentro de eso qué productos debería de usar para evitar la parte de daño a la polinización y para evitar la parte de aborto. Entonces había leído de algunos productos y le encargué un producto específico. ¿Y qué creen que hizo el compañero? Se fue a una agropecuaria y allá le vendieron un producto que es altamente tóxico, y le pregunté, y el que yo le pedí, no, es que a mí me dijo el técnico que este era mejor. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar del para qué estudió usted. No sé si me doy a entender lo que les quiero decir.
que básicamente, o sea, en sí me interesa de que aprendan a tomar criterios y que esos criterios sean personales, y si son criterios personales, por favor, busquen tener siempre, por decirlo así, tener